Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. El día de hoy, como pudieron leer en el título, no es un video de terror, no es una historia paranormal, no es un cuento de brujas, de exorcismos o de duendes, sino más un video de Sara, no de Tizi, hablándoles sobre su experiencia siendo maltratada por un hombre. Y sí, como vieron en el título de este video, yo también sufrí violencia de género. Yo también estuve 4 años de mi vida hibernando prácticamente porque ni yo misma, al mirar atrás, me reconozco como tal. Fue una época, la verdad, muy difícil para mí. Creo que ustedes lo notaron porque yo estaba acá en YouTube y ustedes se dieron cuenta que estaba siendo muy inconstante, que había bajado mucho de peso, que estaba apagada, que estaba triste y bueno, todo eso se debía a que estaba siendo pues maltratada. Estaba pasando por el peor momento de mi vida. Si les cuento esto es porque sé que les debo una explicación. Sé que estuve casi un año desaparecida. Un día, puff, desaparecí. Dejé de subir videos a YouTube, de publicar cosas en Instagram, en Twitter y nada, desaparecí, así, sin más. Muchos de ustedes sé que estaban bastante preocupados, me escribían que qué pasaba, que por qué no había subido video, que dónde estaba, que por qué estaba tan desaparecida, pero simplemente yo no tenía ganas de nada. Quería reiniciar mi vida, básicamente. Así que nada, les voy a contar cómo empezó todo, qué fue lo que ocurrió y bueno, esta es mi historia. Esta macabra historia, que aunque no es una historia de terror, para mí sí que lo fue, comenzó en el año 2016. Para los que no saben, yo soy venezolana y me mudé de Venezuela a España en abril de ese año, o sea, del 2016. Pasé un año muy caótico, la verdad, fue un año muy raro, uno de los años más raros para mí. Yo soy una persona a la que le cuestan mucho los cambios drásticos. Y ese año fue un año de cambios. Me mudé de país, comencé una nueva vida, resumí mi vida en 2 maletas, en 3 maletas. Y, a ver, fue un cambio de cultura, de horario, de vida, de todo. Y me afectó mucho. Dejé toda mi vida en Venezuela, mis amigos, mi universidad, mi casa, mis mascotas, mi familia, todo lo dejé. Y eso a mí me afectó mucho, a tal punto de que me deprimí. Bueno, en diciembre de ese año, justamente el 30 de diciembre del 2016, conocí al padre de mi hijo, a mi expareja. He de decir que no sé qué me pasó. Sinceramente, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Yo siempre tuve mis ideas claras en cuanto a una relación. Sabía lo que quería, qué tipo de hombre quería en mi vida, pero sinceramente o sea, no sé qué me pasó. No sé. ¿Ustedes me entienden? No sé qué me pasó. Lo conocí de casualidad. Por cosas de la vida, lo conocí en una discoteca. Una amiga y yo habíamos sido la única amiga que yo tenía en ese entonces acá en España. Y yo habíamos ido a una discoteca, él se acercó a la mesa, empezó a charlar, a hablar, no sé qué, y bueno, yo estaba desesperada. Yo sinceramente estaba en una época en la que necesitaba atención, necesitaba cariño, necesitaba a alguien, y bueno, él llegó. Lamentablemente caí en sus redes, y lo digo así porque era como un depredador que estaba buscando una presa, más o menos. Él había estado en una relación bastante tormentosa, en la que él tampoco había sido una perita en dulce. Y lo sé porque él mismo me lo decía, pero yo veía esas red flags y no me había dado cuenta. O sea, como que no era que no me había dado cuenta, sino que no quería darme cuenta. Mi mamá me lo decía, mi amiga me lo decía, mis amigos en Venezuela me lo decían. Y habían una que otra red flag que como que me decían, oye, Sara, por ahí no es, pero ahí va Sara, recta, directa, ahí estaba ella. No sé si ustedes sabían,
Yo esta historia ya la conté hace un tiempo. De todas maneras, les voy a dejar el video en una tarjeta o en la cajita de información. Pero yo me vine a España de mantenida. A mí mi abuelo me dijo, vete a España, te pago todo, comida, techo, universidad, monta un negocio y ya está. No te preocupes por el dinero, que yo te lo doy. Y así fue. Yo me vine aquí de mantenida. Yo no trabajaba en ese momento. Yo no generaba ningún ingreso. A mí mi abuelo me dio todo. Me dijo, oye, toma, te doy mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, mis ahorros, todo lo que necesites. Y bueno, yo estaba viviendo así, estaba viviendo muy bien. Vivía en un apartamento que puedo decir que era de lujo. Tenía una vida que, bueno, era muy buena, la verdad. Y este chico, eso lo deslumbró. Le gustó ver eso. Poco a poco yo me fui dando cuenta que él era muy interesado, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque recuerdo que él me quitaba la tarjeta de crédito o la de débito y sacaba dinero del banco y me compraba regalos a mí, se compraba cosas él, enviaba dinero al país de donde él es. Entonces, porque él no es español, por cierto. Entonces, como que había muchas más red flags de las que yo pues no me quería dar cuenta. Le escondía a mi mamá, obviamente, que él usaba ese dinero. Decía que lo utilizaba yo, porque como ella se hubiese dado cuenta, o mi abuelo se hubiese dado cuenta que él era el que estaba usando ese dinero, me cortaban el grifo, o sea, me quitaban las tarjetas y el dinero, pero yo estaba así, como los caballos, ciega, o sea, no ciega, pero así, como tonta. Pasó el tiempo, que no fue mucho, y yo quedé embarazada. Salí embarazada y él tenía un poder de convencimiento, es una persona muy manipuladora. Y me dijo, bueno, vamos a echar para adelante, vamos a ser papás. ¿Qué puede salir mal? ¿No? Y claro, era una persona que, como el estafador de Tinder, más o menos, que te hacía creer que tú eras su mundo, que estaba enamorado de ti, que era un príncipe, cuando obviamente yo dentro de mí sabía que no era así, pero seguía ahí. Pasó el tiempo, mi abuelo se enteró que yo estaba embarazada y dijo, pues Sara, ¿sabes qué? Te corto el dinero, te quito las tarjetas, te quedas sin nada. Y así fue. Yo me quedé sin dinero. Él me había mentido. O sea, mi expareja me había mentido, que desde un principio todo fue una mentira. Él me mintió con su trabajo, con su familia, con el trabajo de su familia. Entonces, imagínense este escenario en el que yo no tenía trabajo, estaba embarazada, todavía no tenía papeles. Él estudiaba, no trabajaba, estudiaba de noche y por el día se tocaba porque no hacía nada. Me mintió en el trabajo de su mamá, en el trabajo de su padrastro, en el trabajo de sus hermanos. Y yo estaba sola, porque sí, yo tenía a mi tío en una ciudad cerca de donde estoy yo, en un pueblito, cerca, bueno, no ciudad, pueblo, no sé cómo llamarlo, cerca de donde estoy yo. Pero como yo le llegara con una barriga, o sea, embarazada, es que me mataba básicamente. O sea, yo sé que hubiese tenido su apoyo y tal, pero también tenía miedo porque mi tío, en parte, es como mi papá. Entonces, yo dije, ok, esta no es la mejor opción. Total que yo me quedé con mi ex. Pasaron los días, nos tuvimos que mudar con su madre, con la mamá de él, que eso parecía como una hippie básicamente porque habían 500 personas en esa casa. Pero como no teníamos dónde vivir, ni tampoco teníamos dinero porque él no trabajaba y yo no trabajaba porque no tenía papeles y estaba embarazada con un embarazo de riesgo, o sea, era un escenario que me acuerdo y se me paran los pelos. Total que bueno, estábamos viviendo en casa de su madre y su padrastro. Total que todo empezó a ir mal, muy mal. Yo estaba con un embarazo bastante riesgoso, que de hecho yo no lo dije a nadie hasta que tenía como 5 meses, porque fue un embarazo muy, muy, muy riesgoso. Y bueno, fueron los peores meses de mi vida, básicamente. No por el embarazo, sino porque me estaban tratando no mal,
sino lo siguiente a mal. Me hacían sentir como una basura, como una miseria, como si yo no sirviera, como si yo era la peor que existiese en el mundo. Y se los digo en serio, fueron unos meses horribles. Esa familia es de esas personas que les encanta hacer sentir mal a los demás, que les encanta hacerlos sentir pequeñitos. Y de eso se encargaron ellos durante todos los meses que estuvimos viviendo en esa casa, en ese apartamento. Yo pasé unos meses muy tormentosos donde les juro que lo único que yo hacía era llamar a mi mamá por Skype y llorar. Porque cuando les digo que era un maltrato psicológico de parte de la familia de él muy grande. Se metían conmigo, me hacían bullying, básicamente. No me dejaban en paz. La hermana de él era una pesadilla. O sea, era una pesadilla y era horrible. O sea, era patético. Era muy, muy, muy horrible todo lo que me hacían, todo lo que me decían. Esta familia era tan retorcida y tan, pero tan enferma que se encargaron durante muchos meses de decirle a mucha gente que mi hijo no era hijo de él, que yo había salido embarazada de otra persona. Y ustedes no saben lo que a mí me dolió en el alma que me dijeran eso. Enterarme, porque no me lo dijeron, enterarme de eso. Porque ellos lo estaban haciendo por maldad. Ellos todos sabían que yo tenía un embarazo de riesgo. Y ellos en su mente enferma decían que yo estaba con él por interés. Cuando en comparativa no tenía nada que me interesara en realidad. O sea, siendo sincera, no había nada que me interesara. Que me dijeran, oye, por nacionalidad, no la tenían. Por dinero, la del dinero era yo. ¿Qué me podía interesar? Él. Por él. No entiendo. O sea, no tiene sentido, la verdad. Total que siguieron pasando los meses, los días, las horas, los minutos. Y yo como que me estaba hundiendo más y más y más en una depresión muy fuerte por todo lo que estaba pasando. Empecé a notar también una serie de red flags aún más fuertes de parte de él, como que no le gustaba que tuviese amigos, que no le gustaba que me vistiera de cierta forma, que no le gustaba que hablase con mis amigos en Venezuela, que les tratara con cariño. A él no le gustaba nada. Y bueno, yo de tonta cedía y decía, vale, lo dejo de hacer, vale, lo dejo de hacer. O sea, como que empecé a ceder más de la cuenta. Y no me di cuenta en su momento, o no quería darme cuenta, de todo lo que él estaba haciendo. Llega el mes de octubre y llegan mi abuela y mi madre de vacaciones. Ellas venían de vacaciones por el tema de que yo iba a tener al bebé y tal, y bueno, se iban a quedar aquí 3 meses. ¿Qué pasa? Que cuando ellas llegaron se dieron cuenta de una realidad muy grande, muy fea que yo estaba viviendo. Nosotros nos mudamos el día 1 de octubre del 2017. Yo tenía 8 meses y medio de embarazo y nos acabábamos de mudar porque a él no le había dado la gana de mudarse antes. Yo sé que a él nunca le importé, jamás. Y bueno, nos mudamos. Él también sintió mucha presión de mi parte porque yo me quería ir de ese apartamento. Yo no quería estar más con su familia. Y el día 5 de octubre llegaron mi madre y mi abuela. Nosotros no teníamos nada. Cuando digo nada, es nada. No teníamos cama, no teníamos sofá, no teníamos armarios, no teníamos nada. No teníamos ropa de bebé, no teníamos cuna, no teníamos absolutamente nada. Y claro, cuando mi mamá vio todo eso, dijo, hija, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no dijiste nada? Pero claro, a mí por miedo, por vergüenza, me callé y no dije nada. Todo lo que teníamos eran cosas
que nos habían dejado algunas personas, algún armario, algún somier, para poder pues estar en esta casa. Llega el 13 de octubre y tengo a Estefano. El 13 de octubre del 2017. Tengo a mi hijo y quiero decirles que lo único bueno que me trajo el haber estado 4 años con ese ser fue mi hijo. Nada más. El día 17 de noviembre, él se fue y se acostó con su expareja. Sí, señores, como lo escuchan. Yo recién dada a luz, estaba aquí en la casa, tranquila, acostada, durmiendo con mi hijo, mientras él estaba acostándose con otra. Qué maravilla, ¿no? Maravilloso. Me enteré, obviamente, días después, porque, bueno, la vida quería que yo me enterara. Fue mucha casualidad, la verdad. Era como que Dios, la vida, algo quería que yo me enterara. Bueno, total, me enteré. Y desde ese día les puedo decir que hubo un antes y un después en mí, en Sara. Cambié por completo. Fue tanto así que mi autoestima desapareció. Cuando les digo que desapareció, es que desapareció. Me convertí en algo así de pequeño. Yo sentía que no valía nada, que era inservible, que no era nadie. Y él, como vio que tenía control en mí, me pisoteó y me pisoteó y me pisoteó y siguió pisoteándome. Obviamente, además de que yo ya no confiaba ni en mi sombra, empezó a maltratarme física y psicológicamente. Yo me había convertido en una persona muy sumisa cuando yo no soy así. Para nada, yo no soy así. Y él me convirtió en una persona sumisa y dependiente de él. En todos los sentidos. Y cuando digo en todos los sentidos, es en todos los sentidos porque él se encargó de que yo no trabajara, de que yo no me quisiera y de que yo me creyera el hecho de que yo no servía a nada. Yo no servía para nada. Que yo era una inservible y que yo no servía. Que yo no era nadie en esta vida y que sin él yo no iba a lograr absolutamente nada. El maltrato psicológico les puedo decir que era a diario. De verdad se los digo, era todos los días de mi vida. Él se iba por la mañana a trabajar y cuando llegaba a las 8 de la noche empezaba yo a temblar. Miraba el reloj y decía, ok, ya van a ser las 8. Me daba ansiedad. Se me ponía el corazón a 1000. Era horrible. Y cuando él llegaba, empezaba a machacar y a machacar y a machacar. Me manipulaba mucho con mi familia, con mi hijo. Y hacía cosas que yo decía, pero es que no entiendo de verdad qué persona y qué mente tan enferma puede ser capaz de hacer esto. Él era de ese tipo de personas que me veía llorar, desesperada o con un ataque de ansiedad y me decía, cállate la boca, eres una estúpida. Cállate, me tienes cansado. Eres una imbécil, no sirves para nada. No sé qué quieres lograr con esto. Sin mí tú no eres nadie. Tú sola no eres capaz de lograr nada en esta vida. Y claro, lo peor de todo es que a medida que iba pasando el tiempo, todo iba en aumento. La familia de él presenció muchas veces que me maltratara tanto física como psicológicamente. Y voy a ir por orden. Les voy a contar una por una. La primera vez, recuerdo que estaba mi tío en el salón. Estábamos discutiendo en la habitación. Estaba mi familia aquí en la casa. Y bueno, mi tío, mi tía, mis primitas estaban en el salón de mi casa y él y yo estábamos discutiendo en la habitación. Y no me acuerdo por qué estábamos discutiendo, pero me cogió de los brazos, súper fuerte obviamente, y me hizo así. O sea, como que me batuqueó, me zarandeó
mirándome a la cara, pero con una cara de odio que yo dije me va a matar. Esa fue la primera vez que yo dije aquí, hija mía, para salir está complicado. Luego recuerdo un diciembre que había un jamonero con un jamón en la mesa. Perdón, es que estoy un poco resfriada. Y estábamos peleando. Yo tenía al niño en los brazos. Y él cogió el jamonero con el jamón, que es una cosa así, es enorme. Y así, o sea, es gigante. Jamón serrano. O sea, un jamonero con una pata de jamón encima. Cogió el jamonero con la pata de jamón y me lo tiró en un pie. Él, en su mente enferma, siempre ha dicho que era un accidente. Pero ¿para qué vas a coger tú un jamonero con un jamón mientras estás peleando con alguien? No lo sé yo. ¿Un accidente? No lo sé. Total, que me fracturó 3 dedos. La uña del dedo gordo del pie no me creció más nunca de la misma manera. ¿Y ustedes creen que él llamó a una ambulancia o me llevó al médico? No. Él cogió, me vio que yo estaba tirada en el piso con el niño, con el bebé, que en ese tiempo estaba bebé. Y, a ver, porque ni siquiera fue en diciembre, fue como para marzo. Febrero, marzo del 2018. Y todavía pues estaba el jamón en la mesa. Y Estefano, recuerdo que Estefano era muy bebé, tendría 6 meses, más o menos, o un poquito menos. Porque él nació en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, como 4 meses tenía él y yo lo tenía encima. Y claro, del dolor yo me caí al suelo con el niño y él me pasó por un lado como si fuese un pedazo de caca de perro. Me pasó así por encima y se metió en la habitación y se encerró. Viendo que yo estaba botando sangre de los dedos del pie, que estaban fracturados, que en el dedo gordo tenía fisura. Le dio igual. Yo no podía ni caminar. Fui al médico y sí, efectivamente, tenía fracturados 2 dedos y uno tenía fisura. Y recuerdo que ese día estábamos discutiendo porque él se quejaba por comprar comida en casa, pero le regaló a su hermano un televisor de 350 euros. Y yo decía, pues mira, ¿no? Qué maravilla. Para ellos sí, pero para nosotros no. Me acuerdo que cuando Estefano tenía 1 mes de nacido, 1 mes, él me dijo que le diluyera más la leche, la fórmula, porque yo casi no produje leche, no pude. Que le diluyera la fórmula con más agua, que le diera los teteros más aguados, porque él no iba a comprar más leche. Le negaba las cosas a su hijo, la comida, la ropa. Él nunca le compró ropa a Estefano. Jamás le compró ropa. Nunca. Comprarle comida, eso era un lujo. Él le negaba cosas a Estefano, sobre todo la comida y la ropa, que son cosas de primera necesidad, algo que un padre normal le da a sus hijos. Pues él no. Para él, el tener que alimentar y vestir a su hijo era como una obligación, pero así de qué fastidio tener que hacerlo. Y claro, su familia siempre estaba metiendo sus narices y metiendo la cuchara, metiéndose en todo. Y era de los que metían caquita y bueno, hacían que el tipo fuese peor. O sea, ellos en vez de mejorar la situación, la empeoraban, la cagaban más. Ellos eran expertos en eso. Me tiró 2 veces por las escaleras. Una de las veces fue abajo, en el portal de mi edificio, que tú entrabas al edificio y tenías unas escaleras, pues estábamos discutiendo allí. Y la mejor opción para él, para acabar la discusión, fue empujarme por las escaleras. Si no hubiese sido porque yo me agarré al bolsillo de su chaqueta, me mató. Porque eran unas escaleras muy altas y eran muchas escaleras. También aquí al lado de mi puerta, justamente sales de mi apartamento y a mano izquierda tienes las escaleras de bajada. En esas escaleras estábamos discutiendo otra vez y me lanzó. Al otro día me levanté con todas las costillas casi que negras, o sea, todo el costado negro de lo morado que estaba, la cara, el cuello, los brazos, estaba arañada, o sea, fue horrible. Sinceramente que fue horrible. En el año 2019
busqué ayuda. Dije, ok, ya no puedo más, o ese lo soy yo, necesito ir a un psiquiatra. O sea, yo estaba teniendo pensamientos que no son propios de mí y que arremetían pues contra mí, básicamente. Y dije, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude porque mi mente está pudiendo más conmigo. Y este tipo en algún momento me iba a matar. Cuando yo fui al psiquiatra, duramos 1 hora en consulta. Yo le conté todo lo que había pasado hasta el momento. Y me acuerdo que el psiquiatra lo primero que hizo fue abrir el cajón, sacar una caja de pañuelos, ponérmela enfrente y me dijo, Sara, él es un cáncer y el cáncer mata y él en algún momento lo va a hacer contigo. Ustedes no saben lo que yo sentí en ese momento. A mí se me pararon todos los pelos y yo dije, ok, Sara, tienes 2 opciones. O es él o eres tú. Pero claro, él es un tipo muy manipulador. Y él cuando me veía que yo estaba como que diciendo ya, basta, él empezaba, bueno, pero es que yo te quiero, que no sé qué, y me manipulaba de tal manera, es que era impresionante, Y claro, el psiquiatra me recetó pues muchas pastillas, mucha medicación. Y él al ver que yo con esos antidepresivos, ansiolíticos y demás estaba pues recuperándome, empezó a decirme que los dejara. Que los dejara porque yo no necesitaba tomarlo. Yo no necesitaba tomar nada de eso porque yo estaba bien. Que lo que teníamos que hacer era mejorar un poco la relación y ya estaba. Claro, en ese entonces yo sabía lo que quería y era salir de allí, pero no podía. Me costó mucho salir de allí porque él me volvió una persona muy dependiente. Bajé mucho de peso, yo estaba pesando 36 kilos. Él me decía que yo era fea, que yo era horrible, que yo no valía nada, pero luego al otro día llegaba con regalos, que sí con comida, que sí con un bolsito, que sí que no sé qué, o sea, es una persona demasiado manipuladora, demasiado. Y claro, yo tenía a mi mamá, a mi abuela, a mi familia por otro lado diciéndome, Sara, sal de allí, te está acabando contigo, pero yo era como que quería, pero me manipulaba, o sea, era una cosa que ni yo misma sé describir, o sea, era horrible. Me la pasaba con ansiedad 24/7, no comía, me quería dormir todo el día, era horrible, o sea, horrible, de verdad se lo digo que fue horrible. Recuerdo que él se la pasaba pegado al ordenador todo el tiempo jugando, no le prestaba atención a su hijo, lo dejó caer de la cama 2 veces por él estar jugando al Fortnite. Fue una época muy, muy difícil, muy difícil. Y yo sabía que él a su hijo no lo quería, pero claro, él en la calle era, wow, sí, yo soy el padre perfecto, lo cuido, pero en la casa era, no quiero nada con él. Nunca lo sacó al parque. Y cuando lo hacía era para grabar historias para Instagram, como para que la gente dijera, qué buen padre. Pero yo sabía que no era buen padre, que no era buena persona, que no era un buen ser humano, que no era un buen hijo, porque trataba a su mamá también como una plasta de caca, a su familia, o sea, era horrible. O sea, cuando les digo, era horrible. La cosa se empezó a tornar muchísimo peor en diciembre del 2019, cuando yo decidí, pues, en ese momento, en esa época, dejar las cosas. Y le había dicho, yo no me iba a quedar en mi casa, me iba a quedar en otro lugar. Y yo le había dicho a él que me iba a ir a casa de mi vecina para que dejara el fastidio. Y él llegó a casa de mi vecina de al lado con un cúter en la mano, así, como amenazando. Estaba drogado porque el papá de mi vecina, la mamá de mi vecina, la hermana de mi vecina y la visita que estaba en esa casa en ese momento se dieron cuenta que tenía las pupilas muy dilatadas y la mirada perdida y que estaba con un cúter en la mano. Entró a mi casa también, luego de ir a casa de mi vecina a preguntar por mí con un cúter drogado, entró a mi casa y le dijo a mi abuela que dónde estaba yo, llorando como un loco desesperado, drogado, con un cúter en la mano,
diciendo, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Efectivamente yo no estaba en mi casa. Yo por miedo no llamaba a la policía, porque él me metió el miedo en la cabeza de, como tú no trabajas, como tú no eres nadie, te voy a quitar a mi hijo y te vas a quedar sin él. Ese era mi miedo más grande, mi hijo. Él sabía cómo manipularme y con qué manipularme. Y él tenía muy claro que si él me decía algo de Estefano, yo iba a ceder por miedo. Y así fue. Decidí volver con él en el 2019 porque dije, ok, por el niño, tal, no sé qué. Bueno, siguió pasando el tiempo. Él me prometió, me juró y me perjuró por todos los ángeles y los arcángeles que iba a cambiar. Y mi mamá me lo dijo. Bueno, mi abuela, porque mi abuela pasó lo mismo que yo. Ella me dijo, esas personas no cambian. Ellos te van a mostrar una cara durante un tiempo y luego van a volver a hacer lo mismo. Y efectivamente, el psiquiatra también me dijo lo mismo. Me dijo, bueno, tú eres una adulta. Recuerda por qué viniste pidiendo ayuda. Recuerda todo lo que él te hizo, todo el daño que él te hizo. Y él es un cáncer. Y en algún momento te va a matar. Yo me quedé con eso y dejé de ir a consulta. Dejé de ir al psiquiatra, dejé la medicación. Y dije, bueno, vamos a empezar de nuevo. Pensando yo que él podía cambiar. Pero no. Llegamos a verano del 2020. Y claro, todo empezó a empeorar otra vez. Pero claro, estábamos encerrados, confinados. La pesadilla empezó confinados. Se podrán imaginar cómo era todo. Ansiedad 24/7. No dormía bien. No descansaba. Estaba siendo demasiado infeliz. Este tipo me maltrataba física y psicológicamente. Yo, claro, intentaba aparentar que estaba bien, lo cual no era sano para mí, porque mientras más tratara de aparentar que estaba bien, más me tragaba mis lágrimas y mis sentimientos, y mi psiquiatra me había dicho que eso no era bueno, pero bueno, yo era terca y ahí estaba, ocultándolo. Claro que sí. Muchos de ustedes se dieron cuenta de mi inestabilidad en ese momento, en el 2020. Bueno, desde que empecé con él, que yo ya estaba en YouTube. Ustedes se dieron cuenta de mi inestabilidad, me decían que tenía cara triste, que no era la misma, que me veía infeliz. Y sí, yo aunque dijera que no, sí, no era feliz. Estaba en un bucle de caca que era horrible, en el que yo no sabía cómo salir, del que yo no sabía cómo salir. Estaba deprimida, tenía un hombre al lado mío, un tipo que no servía para nada. Me acuerdo que, ahora que me estoy acordando, el día del cumpleaños y del bautizo de mi hijo, me trató tan feo delante de todo el mundo, tan horrible, que yo me acuerdo que, o sea, me dijo que yo no servía para nada, básicamente, delante de todo el mundo. Me trató mal, súper déspota, y yo estaba llorando. Me acuerdo que la fiesta, por dinero, no se la pudimos hacer a Estefano en un local, sino que mi tío nos dijo, oye, mira, te presto mi casa y la podemos hacer aquí. La hicimos allí. Él súper maleducado con todo el mundo, súper maleducado. Y yo me encerré en el cuarto de mis primitas a llorar. Y él entró, me miró y me dijo, qué puto asco me das, qué asco. Y se fue. Y mi tío estaba ahí escuchando. Y le dijo, ¿cómo? ¿Perdona? No, nada. Y se fue. De verdad que yo no sé cómo pude aguantar tanto. Bueno, la cuestión es que llegamos al año 2021. En el año 2021 yo tenía la idea más clara de que lo quería dejar, de que ya no podía más. Y me acuerdo que yo había estado buscando mucha ayuda en una entidad aquí en Zaragoza que se llama, bueno, creo que está en España, no lo sé muy bien, pero bueno, aquí en Zaragoza se llama la Casa de la Mujer. Es un lugar donde ayudan a mujeres maltratadas. Yo estuve buscando ayuda durante muchos meses. Yo fui al psiquiatra, fui al psicólogo. Todos me daban informes y me decían, denúncialo, denúncialo. Pero claro, a mí me daba miedo.
Y me acuerdo que en una de las peleas que nosotros tuvimos, él me dijo muy cínicamente, tú sabes que si nos separamos, Estefano me lo quedo yo, ¿no? Cuando él a mí me dijo eso, a mí me dio de todo en el cuerpo. Sinceramente, yo dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Claro, porque él me lo decía como que me lo iba a quitar, ¿sí me entienden? Yo entré en colapso, yo le dije, no, pero es que las cosas no son así. Me dijo, pues sí, porque tú no sirves para nada, no trabajas, no haces nada. Me lo quedo yo. Obviamente me lo voy a quedar yo. Pero muy seguro de lo que iba a hacer. Él a mí no me dejaba trabajar. Les juro que él a mí no me dejaba trabajar. O sea, no me dejaba trabajar. Por eso yo me había dedicado a YouTube, porque era como mi única salida, lo único que yo podía hacer, porque el resto no podía hacer nada. Tanto así que mi mamá y mi abuela se tuvieron que sacar una llave a escondidas de él, una llave de la casa, porque él ni siquiera me dejaba tener llaves de la casa. Imagínense, me tenía rastreada, usaba una aplicación del celular, del móvil, para ver dónde estaba yo. Me revisaba los mensajes, no me dejaba tener amigos. Cada amistad que yo tenía, él se encargaba de alejarla. O sea, era una cosa que me tenía como secuestrada. Volviendo al tema, yo fui a la casa de la mujer y les dije, oigan, este tipo me está diciendo que me va a quitar a mi hijo, que va a pasar esto, esto y lo otro. Y me dijeron, no, eso no es así. Eso no lo dice él. Eso lo dicta un juez. Claro, yo decía, ok, lo puede dictar un juez, pero este tipo está chalado de la cabeza. Yo no sé qué es capaz de hacer él. Y claro, cuando él empezó a verme a mí más segura de lo que yo quería, de lo que iba a hacer, que era dejarlo, empezó a manipularme aún más con el niño. Pero ya no era con palabras, sino con hechos. Empezó por llevarse al niño sin decirme nada. No me lo comunicaba. Un ejemplo, salía yo que sé al supermercado, yo salía al supermercado y cuando volvía, él no estaba y el niño tampoco. Obviamente mi mamá trabajaba, mi mamá hacía tartas, hace tartas y ella pues estaba entregando una tarta con mi abuela o lo que fuese y en esos momentos él agarraba para llevarse al niño. Era en plan de que me decía, oye mira, ve y compra tal cosa. Yo iba, lo compraba y cuando volvía no estaba ni él ni Estefano y cuando lo llamaba no me cogía el teléfono. Por ahí empezó la cosa. A mí, sinceramente, no me gustaba que Estefano fuese a casa de la familia de él porque él llegaba traumado. Y no lo digo de mentira, o sea, lo digo de verdad. A mi hijo le quedó un trauma muy grande de cada vez que él iba a esa casa. Lo obligaban a hacer cosas que a Estefano no le gustaban. Le agarró manía a muchas cosas. La hermana de él le pegaba en la cabeza. Hacían cosas que no. Cada vez que le decían a Estefano, vamos a casa de tal persona, él decía, no, no quiero ir, lloraba, pataleaba y una vez mi abuela tuvo que ir a acompañar a mi ex con Estefano porque él no quería entrar a esa casa, no le gustaba ir a esa casa y cuando a un niño no le gusta ir a un lugar es porque algo malo le están haciendo. A él no le gustaba ir a ese lugar. Lloraba, berreaba, es que le decían, vamos a casa de tal persona y él, no, 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 lloraba, pataleaba, gritaba, no le gustaba ir. A mí en la casa de la mujer me dijeron un sinfín de veces que lo denunciara. Denúncialo, denúncialo, denúncialo. Tienes evidencia, tienes pruebas, tienes informes médicos, tienes todo. Tienes 4 años de maltrato, Sara. Todas las pruebas las tienes, todas las evidencias, lo tienes todo. Denúncialo. Pero yo, como buena samaritana, dije, bueno, voy a llevar la fiesta en paz. ¿Qué pasa? Que él no es una persona que pueda hacer las cosas por la paz y para llevar la fiesta en paz. Él está mal de la cabeza. Él no es buena persona. Para él, el hecho de hacerme daño lo tiene aquí, entre ceja y ceja. Y durante 4 años me estuvo haciendo tanto daño que le daba completamente igual. Se reía de mí cuando lloraba. O sea, es una persona que quería hacerme daño y quiere hacerme daño todavía. Pero claro, como yo nací el día que las tontas nacieron, pues mira,
Yo quería llevar todo por la paz. Paloma blanca me llaman, o sea, dime tú. Bueno, yo le dije, mira, vamos a dejar las cosas así, vamos a distanciarnos, yo no quiero nada contigo, yo no soy feliz, tú me maltrataste durante mucho tiempo y yo quiero salir de esto, yo quiero hacer mi vida, yo quiero estar tranquila. Empecé a dormir en el salón. Él dormía en la habitación y yo dormía en un colchón hinchable en el salón. Durante ese tiempo yo empecé a salir con amigas, con gente, con amigos que no veía hace mucho tiempo, con personas a las que les tenía mucho cariño, pero él me había prohibido verlas. Y claro, cuando él empezó a ver que yo estaba haciendo mi vida, eso le jodió, le dolió. O sea, decía como que le dio en el ego, en la dignidad. Yo no sé, es una cosa muy rara. Me fui de fiesta y le dije a mi mamá, oye, cuídame a Estefano. Al otro día por la mañana, este tipo se llevó a Estefano, dejó una nota suicida en el ordenador y apagó el teléfono. En esa época acababa de pasar lo de las niñas de Tenerife. Y yo tenía los ovarios aquí. No me contestaba el celular, tenía el móvil apagado, se había llevado ropa de Estefano y había dejado una nota suicida en el ordenador. Horas después contestó el teléfono como si nada y me dijo que luego venía para la casa, como si nada. Cuando él llegó, le reclamé, le dije que si él estaba enfermo, que porque se había llevado a mi hijo de esa manera, sin decirme, sin pedir permiso, y además haber dejado una nota suicida en el ordenador, que si estaba loco, que él no iba a volver a salir con Estefano solo, que no. Yo ya estaba cansada y le dije no. O sea, ya había vuelto la Sara de decir no, no me da la gana, no, punto. Y así fue, le dije no, Estefano no vuelve a salir de esta casa sin mi consentimiento y sin mí. O sea, tú solo no te lo vas a llevar. Un día se levantó él súper temprano, yo estaba dormida, cogió al niño, una pijama y se fue con el niño en pijama a la calle. Y duró todo el día en la calle, otra vez, con el teléfono apagado, no me contestaba el teléfono, yo no sabía dónde estaba y yo estaba desesperada. Cuando me contestó el teléfono le dije, si a Estefano le llega a pasar algo, es tu culpa. Y como sea tu culpa, ya veremos. Se acojonó, se asustó, volvió a casa con el niño, intentó pedirme perdón y le dije, no, es que esto no. 2 días después le dije, se acabó, no guardes ninguna esperanza, porque él seguía escribiéndome como para volver y tal, aunque estábamos yo en el salón y él aquí, yo tenía poco contacto con él. Y él seguía escribiéndome, rogándome que volviera con él y yo le dije que no. Y 2 días después de lo que pasó le dije, oye, se acabó, no guardes esperanzas, yo no voy a volver contigo, me da igual si tengo que empeñar lo que tenga que empeñar para salir adelante, pero no voy a seguir contigo. Se acabó, no quiero estar más contigo. Eso le jodió mucho. Y me dijo, vale, vamos a ser amigos. Yo le dije, de mi parte no vas a esperar ni amistad ni nada. Tú eres el papá de Estefano, yo soy la mamá y hasta ahí. O sea, entre tú y yo no hay nada más. ¿Qué pasa? Desde hacía meses atrás, yo había cambiado mi número de móvil, mi número de teléfono. Tenía un número nuevo, pero él no sabía. El día 24 de julio del 2021, me acuerdo que yo le había escrito y le dije, mira, pasa por el supermercado y cómprale a Estefano unos zumos para el colegio. Y ya, no le escribí más, cambié de SIM y empecé, pues tenía mi número nuevo. O sea, yo había empezado de cero, no, ni siquiera, o sea, había hecho el cambio de número, los chats se habían reiniciado, o sea, todo nuevo en el móvil, en el celular. Y claro, los mensajes que él me enviaba no me llegaban. Total, que llegan más o menos las 5:30 de la tarde, yo me iba a ir al gimnasio porque estaba yendo al gimnasio, yo estaba feliz porque decía, por fin estoy volviendo a ser yo. Y me lo encuentro en la entrada de la casa. Él entra y yo voy saliendo. Y él como que estaba muy chulo, muy así agrandado y se me pone enfrente y me dice, ¿por qué no te llegan los mensajes? Y le dije, ¿por qué no? Porque cuando te escribo
no me respondes? Y yo le dije, porque no me da la gana. Ya, pero es que cuando te escribo, no te llegan los WhatsApp. Y yo le dije, ¿qué más te da? Si no me llegan, si te respondo o no te respondo, no tengo la obligación de hacerlo tampoco, ¿no? Y él, claro, al ver mis respuestas, se enfadaba más y más y más. Y me dice, dame tu teléfono. Y yo le dije, no, dame tu teléfono, Sara. Y le volví a decir que no. Y me dijo, venga, dame tu teléfono. Y yo le repetí otra vez que no. Y me lo quitó. Y me dijo, tú me dijiste a mí que fuera por unos zumos al supermercado. Vamos los dos. Y yo le dije, no, porque tú y yo no somos familia, tú y yo no tenemos nada. Te lo dije a ti como padre de Estefano que fueses al supermercado a comprar unos zumos para el niño. Ya está. That's it. O sea, ¿qué hay de raro? Entras al supermercado, coges el six-pack de zumos, pagas y vienes. ¿Qué hay de extraño ahí? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Para sacarte el dinero del bolsillo? Pues no. Su reacción en ese momento fue cogerme del cuello, tirarme al suelo y darme 3 puñetazos en la cara mientras me rebotaba la cabeza contra el piso. Así como lo están escuchando. Me reventó la cara, la boca, los labios, se levantó y se fue. Recuerdo que yo me levanté muy aturdida, me dolía el oído y me acerqué a la cocina, que mi mamá estaba allí. Estaba sangrando. Él no estaba en la casa. A los 3-4 minutos volvió con su padrastro. Subieron al apartamento. Él me tiró contra la cama otra vez. Me volvió a pegar. Se robó mi ordenador. Por eso no había podido subir más videos, porque no tenía con qué editar. Y en ese lapso de tiempo no recuerdo mucho, más que yo tenía un número de emergencia que me habían dado en la casa de la mujer por si él me hacía algo. Era un número que era especializado para las mujeres maltratadas. Yo llamé a ese número, estaba muy nerviosa. Me acuerdo que yo tenía el número como desconocido y las llamadas no salían. Lo puse normal, la llamada salió, me dijeron cierra la puerta, sal de casa, te vamos a pasar a una trabajadora social, la trabajadora social te va a llamar, el abogado tal, vuelve a casa, cierra la puerta con llave y si él intenta entrar, llama a la policía. Y bueno, sí, yo llegué a casa, él intentó entrar otra vez con su padrastro, pero yo había pasado la llave, yo la había dejado pegada y él no podía entrar. Y desde ahí no lo volví a ver más. Yo estaba sangrando mucho. Me fui a la policía. Ahí estaba esperándome el abogado que me habían asignado en la casa de la mujer con la trabajadora social. Pusimos la denuncia. Primero fuimos al hospital a que me hicieran el parte médico y luego fuimos a poner la denuncia. Yo salí, y eso fue a eso de las 5:30 de la tarde. Salí del hospital a las 11 de la noche y de la policía a las 4 de la mañana, más o menos. Fue horrible. Al día siguiente nos hicieron ir a juicio, a él lo detuvieron, lo metieron, creo que fueron 3 días en el calabozo. Y me acuerdo que a mí me llevaron a donde un forense, un médico forense para que vieran todo, tal. Y cuando pasó esto, yo no le había querido contar a nadie yo qué sé, por vergüenza, que él una semana antes de todo lo ocurrido me había violado, había abusado de mí. Una semana antes de que yo lo denunciara, estábamos en la habitación, yo estaba buscando algo de maquillaje, él estaba sentado en el bordillo de la cama y me cogió por detrás, me tiró a la cama y me violó, abusó de mí. Yo no le había querido contar esto a nadie por vergüenza,
porque yo quería demostrar que estaba siendo fuerte. Pero yo, claro, esto se lo dije al médico que me atendió cuando fui a dar el parte médico y a mi abogado. Mi mamá no sabía, ella no sabía nada. Y claro, yo me acuerdo que él en ese momento, cuando pasó eso, intentó hacerme creer que yo quería, pero yo no quería. Él me obligó a estar con él. Se levantó, se puso el pantalón y salió a la cocina como si nada. A mí, el médico forense me dijo que le dijera lo que había pasado y que desde hace cuánto, o sea, hace cuánto tiempo había pasado para él poder hacerme pues un chequeo, un examen y ver si habían pues restos biológicos de él en mí. Pero yo le dije que había sido ya hace una semana y que bueno, ya no se podía hacer nada. Total que lo denuncié, le dieron orden de alejamiento. El día antes también me había intentado amenazar otra vez con otro cúter, pero yo ya estaba cansada. Yo ya le había dicho, oye, mira, haz lo que quieras. Ya, no puedo más. Y yo de tonta en ese momento todavía quería llevar la fiesta en paz. Hasta que bueno, ese día me golpeó, pasó todo lo que pasó y dije, ya basta. O sea, ya, basta. Para este video yo no hice guión ni nada, sino que estoy acordándome de las cosas mientras grabo y posiblemente algunas se me haya olvidado, pero bueno, les he contado lo más importante. Recuerdo que me asignaron un policía para que me custodiase, aún lo tengo. De vez en cuando me llama, mi ex no puede verme a mí, ni al niño. Él maltrataba también a Estefano y le prohibieron pues verlo, básicamente. Recuerdo que el día del juicio, el abogado de él, porque él renunció al abogado de oficio, y su madre, menuda joya, le pagó un abogado particular. El abogado particular le dijo a mi abogado que iban a ir a por todas, o sea que me iban a joder a mí. Pero ellos no tenían en cuenta, yo creo que nadie se imaginaba que yo lo había estado grabando durante mucho tiempo. Todas las discusiones, los insultos, los gritos, todo lo tenía grabado. Tenía videos, grabaciones de voz, mensajes, capturas de pantalla, todo lo tenía guardado. Y tenía informes médicos, informes de entidades de que yo estaba siendo maltratada. Y claro, él nunca se esperó que yo fuese tan inteligente porque para él yo era una bruta, yo era una tonta, yo era una estúpida. Y él nunca se esperó que esto fuese a pasar. Y claro, cuando él se dio cuenta que estaba hundido, no pudo hacer nada. Y bueno, esta es mi historia. La historia de Sara Rodríguez siendo víctima de violencia de género. Gracias de verdad por todo el apoyo que me han dado. Gracias por ser tan lindos conmigo, por escribirme tantas cosas bonitas, porque muchos de ustedes sabían, porque yo había puesto una historia en Instagram que decía que si sufrían de violencia de género no se callaran, que hablaran, que denunciaran. Y ustedes ya sospechaban lo que estaba pasando. Muchos de ustedes sospechaban lo que estaba pasando. De verdad, muchas gracias por el apoyo. El mensaje que les quiero dar con este video es que no se callen. Si están siendo víctimas de violencia de género, no se callen. Denuncien, no les tengan miedo. De verdad, vayan a la policía, denuncien, busquen ayuda. No se queden calladas. Es lo peor que pueden hacer. Yo después de haberlo denunciado, ustedes no saben la paz que yo sentí, lo feliz que me sentí cuando dije por fin me liberé de esto. Mi vida de un día para otro dio un giro
que ni yo misma me esperaba. Sané, me recuperé, cerré un capítulo de mi vida horrible, pero quedó atrás. Ahora puedo hablar de esto sin que me duela. Y les digo que me dolía por mí, porque yo me culpaba mucho de lo que había pasado. Me culpaba por haber permitido que una persona fuese así conmigo. Y claro, yo aún estoy yendo a terapia porque no es fácil el culparse a uno mismo de haber permitido todas esas cosas. Gracias a Dios estoy mucho mejor, estoy demasiado bien, estoy siendo muy feliz, estoy en paz actualmente. Y les puedo decir que conocí a una persona que pensé que jamás iba a conocer. Un ser de luz espectacular que amo con todo mi corazón y que desde el minuto 1, lo único que me ha brindado y nos ha brindado a mí y a mi familia ha sido paz. Estoy con una persona actualmente que me quiere, que me valora, que me acepta, me apoya, me ama, me respeta y todos los días se esfuerza un poquito más por hacerme sentir mejor, hacerme feliz. Cada día tengo más presente que después de tanta lluvia, después de tanta tormenta, después de tantos malos momentos, siempre sale el sol. De verdad, muchas gracias por el apoyo, por haber visto este video. Los quiero con todo mi corazón y cuídense. Hablen si están sufriendo de violencia de género, no se callen, cuéntenlo y denuncien. Yo sé que muchas de mis seguidoras están sufriendo de violencia de género porque me lo han dicho. Así que lo que les puedo decir es que denuncien y salgan de ese bucle. Ustedes se merecen algo mucho mejor. Nadie en este mundo, ni los hombres ni las mujeres, se merecen que los traten así y nadie se merece el maltrato. Nadie, absolutamente nadie. Los amo con todo mi corazón y bueno, nos vemos en otro video.